Y el gobierno reiteró que no instruyó contactar al líder de la CAM, Héctor Yaitul. Vamos a conversar sobre este punto, pero también más ampliamente con su abogado, Rodrigo Román. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Matilde. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, aclaremos, abogado, este punto porque a raíz de las declaraciones que usted dio, que cuando estaba comenzando el gobierno también hubo intentos de acercamiento. El gobierno, a través de sus ministras del Interior y vocera, han reiterado que eso nunca ocurrió. ¿Qué es lo que nos puede contar? Mira, ese respecto, primero que todo, señalarte, Matilde, que luego la invitación que ustedes me han hecho para conversar respecto a la imputación que hay respecto del Héctor Yaitul, me parece imprudente a mí transformarme en un comentarista de lo que habrían o no dicho la autoridad de los ministros de Estado, porque lamentablemente lo que no hemos visto acostumbrados desde marzo a la fecha es que muchas autoridades de gobierno pretenden, como se dice popularmente, borrar con el codo lo que quieren con la mano, razón por la cual en esta instancia yo no estoy disponible para polemizar con lo que habría dicho o no habría dicho la ministra, o con si habrían llamado o no habrían llamado. La verdad es que cada uno de ellos tendrá que asumir su responsabilidad política en el conflicto político que actualmente hay. Entonces yo le invitaría a Matilde, si usted gusta, digamos, que nos podamos referir al objeto de la invitación que hice en relación con la imputación infundada por lo más que hay respecto de Héctor Yaitul, que por lo demás significa que hace 5 días se encuentra encarcelado. Por cierto, pero me hubiera gustado, me gustaría todavía aclarar ese punto porque fue a raíz de una declaración suya. ¿Usted mantiene su declaración entonces, de acuerdo a lo que estoy entendiendo? Yo mantengo mi declaración que, a propósito del rol público que uno ha jugado en distintas causas, he recibido llamadas de distintas índoles, de distintas autoridades a lo largo de toda mi carrera, y quienes quieran negar aquello, bueno, que se hagan responsables. Y a mí tampoco me interesa entrar en esa polémica porque eso es parte de la politiquería, que no es mi oficio. Pero era una autoridad más allá que esté ligado al gobierno. O sea, claro, si usted quiere, le repito, a lo largo de mi carrera y por el rol público que he tenido respecto a algunas causas de alta connotación, he tenido la oportunidad de conversar con distintas autoridades de gobierno, parlamentarios y autoridades del Poder Judicial en el ejercicio de mis funciones. Quien quiera confirmar o negar aquello, la verdad que creo que no es prudente, no es conveniente tratarlo en este momento, porque la verdad que es como azuzar o como engordar todo el festín que han hecho los medios de comunicación desde el miércoles de la semana pasada, el momento cuando mediáticamente apresan a Héctor Yaitul en la ciudad de Cañete, y todo lo que consecuencialmente ha seguido a esta imputación, que es bastante particular, y a la cual le invito a usted y a la sintonía que podamos abordar los aspectos de aquello, digamos. Claro, ¿y eso usted no considera que pudiera ser relevante también en el caso? En ningún caso, porque aquí lo que hay, nosotros hemos denunciado que haya una utilización de la Ley Penal Especial de Ley de Seguridad del Estado. Recuerde usted que la investigación respecto a Héctor Yaitul se inicia a propósito de la denuncia que se hace en enero del 2020 por parte del gobierno Piñera, que se ve reforzada y reactivada ahora con la denuncia que hace en mayo de este año el gobierno de Boric. Este mismo gobierno que en principio hablaba de Gualmapu, que hablaba de Mari, como lo dijo el Peña Yaitul, este mismo gobierno reactiva la investigación en mayo, y luego de toda la presión política, que usted ha sido también testigo, sino protagonista de aquello, los medios de comunicación hace por lo menos un mes han mostrado permanentemente la imagen de Héctor Yaitul, me cuenta, porque también esa misma imagen por alguna razón la han mostrado conmigo como su abogado de confianza. Resulta entonces que toda la presión política concluye el miércoles pasado con una cinematográfica de detención, con helicópteros, con la disposición, todos los canales de televisión transmitiendo paralelamente, y claro, para satisfacer a la clase política que hace un tiempo venía presionando para que se le imputaran delitos a Yaitul, lo que finalmente ocurrió. Y claro, en buena hora la imputación que hay son delitos ideológicos, delitos de expresión, son conductas que no son punibles porque a alguien puede no parecerle las expresiones y las arengas vertidas por Héctor Yaitul, pero esas expresiones, esas arengas en ningún caso constituyen delitos de seguridad interior del Estado, razón por la cual en esos términos nosotros estamos tranquilos, y por eso la invitación era que entráramos derechamente al detalle. Tenemos que contarles que el día de hoy finalmente hemos interpuesto la acción constitucional de amparo, conocido como recurso de amparo, para que sea la excelentísima Corte Suprema la que conozca este tema, porque indudablemente lo que hay aquí, hay muchas similitudes con el caso Huracán, no es porque lo diga yo. Eso lo quiero preguntar. ¿Cuáles fueron los argumentos con los que usted presenta este amparo? En primer lugar, nosotros señalamos que hay una afectación al juez natural y obvio, al juez imparcial, toda vez que la misma jueza que autorizó la detención judicial, esto se realizó de la siguiente manera. Un día en la mañana del 24 de agosto, la Fiscalía ingresa una solicitud al Tribunal de Juzgado de Garantía de Temuco. Esa misma mañana, en pocos minutos, la jueza Loreta Rivero, que es la que finalmente también decreta la prisión preventiva, es la que conoce aquella solicitud, decreta o despacha la orden de detención, la que se ejecuta rápidamente con las policías, en acuerdo también con la prensa, ¿verdad? Estaba todo esto armado para el helicóptero y toda la historia que bien conocemos, que se trató profusamente durante el día miércoles por la tarde. Y al momento de llegar a la audiencia de formalización, nosotros lo que hicimos
hacemos derechamente es señalar a la jueza que ella se encontraba inhabilitada para esos efectos, toda vez que ella había anticipado su opinión, no fue acogido por la magistrada y no obstante eso también decreta la prisión preventiva con los mismos antecedentes que había tenido en vista el día anterior para decretar la detención. La verdad que no es nada novedoso. Entonces nosotros entendemos que en primer lugar hay una afectación al juez natural y obvio que por un juez imparcial. Luego la resolución parece que venía prefabricada porque habían antecedentes, la misma jueza que dice que ya habían conversado con Gendarmería para disponer cuál es el lugar más seguro. Entonces rápidamente lo que hace la jueza es reproducir los argumentos de la Fiscalía, pero no explica, no da las razones de por qué ella creería que concurren los presupuestos que habilitan decretar la prisión preventiva, particularmente cuáles serían los antecedentes que justifiquen la existencia del delito y luego lo que es más determinante aún, elementos que justifiquen participación. Y a ese respecto, lo que dice la relación con participación, no hay más que especulación pura y dura. Por eso entonces nosotros señalamos que a propósito de la presión política que viene desarrollando hace más de un mes respecto a la persona de Héctor Yaitul, lo que ha hecho la jurisdicción es apartarse, y el Ministerio Público apartarse de su deber de actuar con objetividad y ha dado una respuesta a la clase política, a un problema político, encarcelando al Peña Héctor Yaitul, encarcelamiento que esta defensa postula que en los próximos días va a ser revertido, toda vez que tenemos confianza en que la excelentísima Corte Suprema, una vez más, tal cual como lo hizo en el 2017, en el caso Huracán, esta vez va a poner las cosas en su lugar y va a señalar en primer lugar que no hay delitos contra la seguridad del Estado, a propósito de los dichos, y luego que en ningún caso hay participación, porque la verdad lo que se dice como antecedentes de prueba no es más ni menos que especulación pura y dura de la que ya nos tiene acostumbrados la inteligencia policial en Chile. Ahora, abogado, usted dice que es especulación, que esto es una acusación política, sin embargo, Héctor Yaitul, al dar alocuciones, entrevistas, incluso en sus declaraciones públicas, él ha llamado que él justifica la recuperación de madera para financiar los fierros y los fierros para la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? La recuperación, hasta ahora yo conozco que es un delito que se llama apropiación indebida. Los fierros son armas y ningún civil tiene derecho a utilizar armas. Esas son básicamente parte de las pruebas que se le están imputando para poder, que se le están, entregando al tribunal para poder efectivamente realizar esta investigación primero y luego me imagino que llegará a un juicio. Claro, y siendo más preciso con lo que usted señala, para que complete la frase, no solamente habría referido a la expresión fierro, sino que agregó la expresión tiros también. Tiro, sí. Pero si usted se da cuenta, si usted escucha esa locución o esa arenga completa, de comienzo a fin, no como la filtrado Bofil a través de ex, ante y de la tercera, actuando siempre como órgano de inteligencia, órgano de propaganda de la inteligencia. Si usted escucha completo aquella arenga, aquellos discursos, lo que hay es eso, un planteamiento discursivo. Se está describiendo efectivamente cuál es el pensamiento político de la coordinadora Arauco Malleco, respecto a la cual él es su huerquén, su vocero, no es su líder, no es su jefe. Porque efectivamente, si entendiésemos un poco la cosmovisión del pueblo de la Nación Mapuche, lo que son las organizaciones del pueblo de la Nación Mapuche en resistencia, podríamos entender que efectivamente él tiene el rol de huerquén, de comunicador. Y lo increíble entonces es que la jueza recurría al momento de decretar la prisión, le atribuye roles de jefatura, como que estuviéramos en presencia de una asociación ilícita. Bueno, si se cree que Héctor Yaitul es el jefe de algo, bueno, que se diga con todas sus letras. Pero lo que se está planteando acá es que se está utilizando esta herramienta, que es derecho penal político, y no es porque lo diga yo. Eso es derecho penal político, a propósito que la Ley de Seguridad del Estado resulta, ¿verdad?, como antecedente histórico de lo que fue la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, González Videla, etcétera, etcétera, hasta que desencadena la actual legislación. Ahora, él hace un llamado a organizar la resistencia armada, y eso lo hace más que un vocero. Es que más que un llamado, si usted interpreta, repito, Matilde, si usted escucha las declaraciones de Héctor Yaitul de comienzo a fin y no las descontextualiza, más que hacer un llamado, lo que él hace es una descripción de lo que viene ocurriendo en el Gualmapu, misma expresión que utilizaron los gobernantes entusiastamente cuando asumieron el gobierno y que hoy día se desdicen. Yo sigo señalando lo mismo. Efectivamente, lo que hace Héctor Yaitul es una descripción de lo que hace la coordinadora Arauco Malleco y en alguna medida la descripción del pensamiento político de esta. Que podemos no estar de acuerdo, podemos no compartir con aquello, pero que aquello configure los delitos de incitación al delito o de alabar el delito tal cual lo señala la letra C y F de la Ley sobre Seguridad del Estado, hay una distancia bastante importante. Créame que si esto hoy día llegara a juicio rápidamente, todo indicaría que respecto a los delitos de la inseguridad del Estado pudiera Héctor Yaitul estar absuelto. Y lo que quedaría también con prueba muy débil, muy irrisoria,
los delitos de usurpación y hurto, aquellos podrían tener pena de multa, ¿vale? Sí, se podrían pagar un par de UTM y esta historia se acaba. Ahora, pero abogado, no, ¿qué es lo que tenemos? Me imagino, o sea, más que me imagino, hay muchas escuchas telefónicas que incluso hemos ido conociendo, pese a que las filtraciones no deberían haberse producido, pero hemos conocido muchísimos extractos de conversaciones donde también se va acreditando una participación eventual de Héctor Yaitul en distintas acciones, en distintas formas de financiamiento, en distintas acciones que coinciden con algunos de los actos que se ha atribuido a la CAM. Por lo tanto, no solamente con los dichos que ha expresado públicamente, sino que también son parte de esta investigación que está traducido en estas pruebas que son las escuchas telefónicas. Claro, le repito, si usted escuchara el contenido completo y exacto de esas escuchas telefónicas, se daría cuenta que no hay reconocimiento o adjudicación de delito. Lo que ocurre, Matilde, yo no sé si usted tiene conocimiento que hoy día al menos hay 6 colegas suyos, periodistas, que fueron investigados en el contexto de esta investigación, al punto que hay transcripciones de las llamadas telefónicas que Héctor Yaitul realizó a distintos periodistas en el ejercicio de sus funciones. O sea, al menos todos teníamos derecho a llamar a Héctor Yaitul, de hecho era un nombre que, un teléfono que claro, sí era accesible, ¿no? Pero en la carpeta investigativa no hay transcripciones de las llamadas que habría hecho Matilde Burgos con Héctor Yaitul, pero sí hay nunca lo llamé en todo caso, pero no estaría, o sea, no habría ningún delito en ello. Ahora nadie lo llamó. Yaitul nunca recibió un telefonazo de nadie, parece. No hasta el momento, pero es lícito, por cierto. Ahora, claro, yo no tengo acceso a todas las conversaciones que tiene la justicia, por lo tanto, las decisiones van tomadas en base a esa carpeta investigativa. Claro, por eso aquí lo que hay es la posible comisión de delito, porque la policía lo que hizo fue escuchar ilegalmente conversaciones de Héctor Yaitul con periodistas y con este abogado. Hay transcripciones de conversaciones telefónicas que realizó este abogado con Héctor Yaitul entre febrero del 2020 y hasta abril del 2020, en circunstancias que en aquella época yo me desempeñaba como su abogado querellante en el caso Huracán. Y hay transcripciones de conversaciones que no guardan relación con la investigación, pero hay revelación de secretos. Y esa es una posible comisión de un delito que policías o fiscales podrían estar y van a tener que enfrentar. Hay seguimientos también a este abogado, hay fotografías de mi persona, de mi automóvil, se ha divulgado la patente, la placa patente de mi vehículo. ¿Cuál es el propósito de aquello? Como asimismo, le repito, y probablemente va a ser noticia en las próximas horas, porque el Colegio Periodista se va a pronunciar durante este rato, entiendo, al menos 6 periodistas de medios locales y medios nacionales han sido seguidos. ¿No le recuerda esto al caso Huracán a usted? A propósito de la escandalera que hubo precisamente con el abuso que se tuvo de las escuchas telefónicas, lo dijo el propio ministro Montt hoy día. La verdad que esto es lamentable que se siga sucediendo. Sin embargo, sí, pero estas escuchas telefónicas son parte de nuestra legislatura, fueron autorizadas por un juez y claro, ahí va a haber que resolver, porque usted tiene razón, la comunicación entre una persona y su abogado es una comunicación que siempre se tiene que mantener en el ámbito de la reserva, pero la escucha telefónica también había sido autorizada por un magistrado de la República. O sea, no es que a la policía se le ocurrió hacer la escucha, hay que ir ver cómo encaja o cómo no encaja su derecho a tener una comunicación privada con su defendido. Pero ojo, hay que hacer una salvedad, porque claro, puede escucharse telefónicamente con autorización judicial, pero no existe la autorización para divulgar el contenido de aquella si no guarda pertinencia con la investigación que se realiza. Entonces lo repito, porque sería como que justificar que si usted dice que nunca tuvo, si le hubiera tenido una comunicación con Héctor Yaitul, usted tiene todo el derecho que aquello se mantenga en reserva, sobre todo si son temas no relacionados con la investigación. Entonces hay periodistas y abogados que hoy día tenemos que enfrentar que se ha revelado el contenido de las comunicaciones que en privado habríamos tenido con Héctor Yaitul, comunicaciones que no guardan relación con los hechos que se investigan. Entonces, abogado, la policía ¿quién tiene acceso a esas transcripciones? Porque no todas, incluso usted dice que no tiene acceso a toda la carpeta. La policía y la fiscalía, nadie más. De hecho, hasta el día de hoy nosotros no tenemos copia de las escuchas telefónicas y lo curioso es que el mismo jueves, en instante que se estaba verificando la audiencia de formalización, fue el medio ex ante de propiedad de Bofil, ¿verdad? También dueño de La Tercera, quien ha filtrado esporádicamente, cada cierta hora está filtrando cientos antecedentes. Entiendo que hay una querella en contra del fiscal Roberto Barrio, que es el fiscal regional. Habrá una investigación al respecto porque básicamente son datos que se tienen que mantener en el secreto de la investigación. Ahora, esperemos que se investigue los posibles delitos de divulgación de secreto. Ahora, abogado, bajo esta misma configuración de delito por el que se detiene a Héctor Yaitul, también, y a raíz también de la investigación, debieran haberse detenido otras personas. ¿Usted tiene antecedentes de por qué no se hizo o no se ha hecho?
Yo no sé si hay mérito para la detención de otras personas. Lo que sí me queda claro es que para el caso concreto no hay mérito ni para la detención ni para la prisión preventiva de estos Yaitul. No se configuran los presupuestos legales de existencia del delito y de antecedentes justificados que hagan presumir fundadamente la participación de este. Razón por la cual lo único que podemos concluir es que acá hay un juzgamiento político extralegal y que nosotros pensamos que se reponga, que se pongan las cosas en su lugar a través de la interposición de esta acción constitucional de amparo que hemos interpuesto. Ahora, lo que yo le reitero, abogado, es que lo que queda en entendido público es que Héctor Yaitul, en las últimas declaraciones prácticamente, aparece admitiendo haber cometido o instado el robo de madera o la apropiación, como dice él. No, le digo, eso es la ex ante de propiedad de Bofil ha tirado de manera extractada, ha compartido de manera extractada lo que serían escuchas telefónicas, publicación también ilegal por sí misma, pero de manera extractada. Entonces, si uno escucha el contenido completo de las escuchas telefónicas, dan cuenta que hay mucho delirio de parte de la policía y de la fiscalía. Le doy un solo ejemplo. La fiscalía funda su imputación sobre la base de un diálogo que habría tenido mi representado con uno de sus hijos. Entonces, cuando le pregunta dónde dejaste el hacha, aquello no sería un hacha, sería un fusil. Entonces, eso yo lo recuerdo a los episodios más delirantes de la policía y de la fiscalía en Chile, de casos más o menos importantes que han habido durante la historia. Entonces, ¿por qué debiéramos nosotros creer que un hacha no es un hacha y es un fusil? Bueno, esa es una interpretación delirante que hace la policía y que hace la fiscalía y que finalmente hacen los jueces. Nosotros creemos que eso, como ejemplo, da cuenta efectivamente que hay mucha especulación. No hay un reconocimiento en ningún caso respecto a ninguno de los delitos que se le imputan a mi representado en esta causa, que son los 5 hechos. Lo que hay es un reconocimiento del actuar de la coordinadora como llega, a los cuales él es vocero, pero eso son consideraciones políticas, pudiera haber un juicio político al respecto, pero no un juicio penal, según entiende la defensa. Bueno, el hecho es que no tenemos acceso a todas las pruebas y toda la investigación que sí tiene los jueces, por lo tanto vamos a tener que esperar a ver qué es lo que se decide en base a lo que usted presentó. Y lo último que le quiero preguntar, usted va a pedir, ya pidió que se le otorgue la libertad condicional, sin embargo va a pedir en el intertanto el traslado a la cárcel de Temuco. En principio lo que hemos solicitado es se acoja el recurso de amparo y se ordene la inmediata libertad. Ante el evento improbable que ello no sea así, que se ordene el traslado al CDP Temuco por reunirse ahí las condiciones, por haber un módulo comunero y se respetan de mejor manera los derechos de mi representado en este caso. Muy bien. Abogado Rodrigo Román, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Seguiremos, por cierto, en contacto para saber las novedades de este caso. Que esté bien. Que esté muy bien. Hasta luego.